buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos arrancando una nueva edición de Plenamente. Para mí es un gusto, un placer y un orgullo, les diré también, poder contar con el tremendo invitado que viene a engalatarnos el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante y no hay nadie más capacitado, diría yo, que el doctor Oscar Paz para poder tocar no solamente este hecho, sino varios temas que en algún momento seguramente vamos a estar ahondando también. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la visita primeramente. Excelente día, Matías, a toda la audiencia, saludos. Siempre, como te había contado hace poquito, descubrí tu programa viendo un domingo los replays de los que era el domingo a las 3. Domingo a las 3, sí. ¿Vas a aparecer ya vos también en eso? Ahora me voy a ver en el replay y le voy a mostrar a mi hijita y a mi señora. O sea, un placer estar acá. No, es todo nuestro, doctor. A ver, y como te decía hace rato, si podés hablarnos vos un poquitito acerca de tu currículum, porque siempre que traigo a los entrevistados digo, es muy largo esto para decir, así que mejor que ellos digan lo que consideran más importante para que la gente los conozca un poquito también. Sí, bueno, yo soy médico psiquiatra, soy también psiquiatra forense, perito certificado por la Corte Suprema de Justicia. Veo especialmente lo que veo hoy día en la parte de la práctica clínica es gente con trastorno de ansiedad y abuso de sustancias. Soy también médico jefe en la parte de interconsulta de psiquiatría en hospitales privados y es un placer poder estar acá y poder orientar cualquier tipo de ayuda. Siempre la gente escribe, veo que me manda mensajitos, entonces bueno, traten de mandar sus mensajes y cualquier cosita que me acuerdo, si se me pasa, voy a tratar así que le pido las disculpas, vamos a meterle pata a esto. Siempre activo en redes sociales también, ¿verdad? Sí, exacto. Que no podemos no estar hoy en día ahí tampoco. La nueva tendencia. Es esa la realidad. Bueno, ansiedad, nuestro tema de hoy, doctor. Una palabra que hemos escuchado tantas veces, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida seguramente, pero no sé, las decimos tan a la ligera que por ahí se pierde un poquitito el motivo principal que genera esto o por qué se da. ¿Qué es la ansiedad por definición? La ansiedad es un estado de intranquilidad mental, donde la persona generalmente se anticipa o tiene miedo a que cierto tipo de eventos o sucesos ocurran y le genere malestar. Entonces tiene que ver una combinación de mente y cuerpo, porque la intranquilidad mental luego se transmite al cuerpo en la parte de tensiones musculares, temblorcitos en la mano, sudoración o en la cara, bloqueos, justamente como había dicho recién, de repente el miedo es tan intenso que a veces te bloquea. Entonces ese estado de intranquilidad y miedo que se conjugan y alteran, bloquean a la persona que lo está padeciendo. Y no es solamente un mal de la ciudad, también aparece en el campo y no es solamente un mal justamente del presente, también en el pasado existía, porque anteriormente la gente también padecía de ansiedad, pero era un ejemplo, en la época de las cavernas, la gente, su quebranto no era poder pagar las cuentas, sino que a veces te torces el tobillo y no puedes traer carne perseguirle a la vaca para traer carne a la choza. Entonces la ansiedad existió, siempre existe y va a seguir existiendo durante mucho tiempo más. Y le puede dar a cualquiera. A cualquier persona, pues inclusive niños de la primera infancia, dependiendo muchas veces de la carga genética, porque tiene que haber también un componente genético ansioso que se puede manifestar en la infancia, adultez, tercera edad, entonces no tiene edad. Siempre digo que es importante justamente mencionar desde ese lado, porque los problemas que atañen a la salud mental pueden darle a cualquier persona y a cualquier edad, doctor. Eso no discrimina. Exacto. La gente piensa que, bueno, mi problema no es tan grave como el problema de mi primo, o mi quebranto no es tan extremo como el de fulanita. Entonces, lo ideal es no comparar, porque cada persona considera su miedo, tiene un quebranto que puede magnificar, sobremagnificar de acuerdo a cada momento de su vida. Entonces, siempre le digo, o sea, no tengan miedo, cuenten, digan, expresen, porque necesitamos muchas veces de trabajo en equipo, trabajar con la familia y las personas más cercanas al paciente para poder ayudarle, porque no es solamente que, bueno, vos te vas a tomar un medicamento o te vas a hablar con el psicólogo un ratito y se va a solucionar todo. Incluye mucha actividad conductual también de parte del paciente, porque el paciente tiene que poder saber cómo entender lo que ve, comprender cómo piensa, saber escuchar, saber expresarse. Por eso es que, justamente como dije recién, es un trabajo en equipo y multidisciplinario para poder asistirlo. ¿Tratas muchos casos de ansiedad? De hecho, hoy día, si vemos las estadísticas del país y a nivel mundial, 1 de cada 3 personas o 1 de cada 4, 25 a 30% de la población padece de un trastorno de ansiedad, que la mayoría de estos casos, 2 de cada 3 casos de ansiedad son leves, se autorresuelven.
pero 1 de cada 3 de estos casos de ansiedad son graves. Entonces, es muy frecuente y la mayoría de los casos que vemos en los consultorios hoy día, al menos en la parte privada y en la parte pública, tienen que ver relacionado con la ansiedad, que puede ser fobia social, las ramificaciones de la mano, como suelo explicarle a la gente. Puede haber fobia social, ataques de pánico, ansiedad generalizada, puede llevar incluso a la psicosis, la depresión, la ansiedad, los cuadros de ansiedad grave. Entonces, es importante que poder sincerarse y asistir. Muchas veces nosotros los psiquiatras casi no vemos de primera mano en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos van al psicólogo o van al médico de familia, o muchas veces, como digo, y es frecuente en Paraguay, van al peluquero, porque es famoso la peluquera que sabe, habla con mucha gente, o el despensero que habla con mucha gente, tratas de tener un tipo de orientación. Entonces, nosotros los psiquiatras generalmente ya vemos de última los casos complicados o ya más severos. Lo que te queremos decir es que, a ver, no está mal el contar los problemas, justamente por ahí se empieza, ¿verdad? Por hablarle a un amigo, por contarle a tu mamá, por hablarle a tu papá, a tu señora, pero es importante eso, doctor, ¿verdad? Hablar acerca de lo que uno siente y no guardarse eso para uno solo. Y no pensar que, bueno, yo luego le voy a quebrantar, le voy a traer problemas, o van a pensar que estoy loco, loca, no. Contar es fácil, hoy día es siglo XXI, en la medicina existe casi una solución para casi todo hoy en siglo XXI. Entonces, no achicarse. Es lo que yo le digo a la gente. Es importante el contar, siempre decimos eso también en este espacio, y de a poquito parecería ser que la gente está perdiendo más el miedo, ¿verdad? De abrirse y contar lo que siento, lo que está pasando. Sí. Y el doctor Google es otra cosa que vemos muchísimo en internet. La gente que viene con conocimiento previo, que bueno, Google, de acuerdo a lo que uno busca, te va orientando, y por eso que de repente vos tengo un poquito de cefalea y Google te dice tumor invasivo intracraneano, o tenés un dolorcito en el pecho que puede ser que te apriete el pecho, pues se contraen las fibras musculares, pero el buscador te dice no, infarto o preinfarto con arritmia mortal grave. Entonces son cositas que de repente el ansioso le sale y tiende a empeorar las cosas, porque no necesariamente quiere decir que va a hacer, pero Google te tira lo peor. Y hoy es peor todavía, entre comillas, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Donde vos tenés esta suerte de posibilidad de estar, entre comillas, hablando con un ente, ¿verdad? Que te responde como si fuera que es una persona. Sí. Y la inteligencia artificial, bueno, tiene que ver, sigue el mismo patrón de Google, de acuerdo al input, de acuerdo a la información que vos vas introduciendo, que muchas veces vos podés introducir falsamente o obviar y te dan consejos o tips o diagnósticos que están errados. Entonces es importante, por eso la inteligencia artificial no va a poder suplantar al trabajo clínico, físico de otra persona. Va a ser muy difícil, a no ser que, bueno, en el futuro puede ser, pero en la parte jurídica, legal, si pasa algo, un mal diagnóstico, ¿a quién no le puedes demandar a una máquina? Entonces tiene que ver también sus implicancias y sus ramificaciones en todo esto. Hay que tener Estamos cuidado. lejos todavía de eso. Estamos lejos todavía, entonces por lo menos la parte de marco legal y también la jurídica. Entonces le digo a la gente, traten de ir junto a un médico o un especialista antes de sacar cualquier tipo de conclusión. A ver, volviendo a nuestro tema, que es apasionante verdaderamente, ¿la ansiedad podría considerarse un error de software o algo por el estilo? Y la ansiedad, podemos decirlo, a mí me gusta mucho describir como el auto, el motor del auto. De tanto que apretamos el acelerador del vehículo, llega un momento que el motor se sobrecalienta y apretamos el acelerador con información. Pensamos sobre esto, pensamos sobre aquello, sobreanalizamos lo mismo que ya estuvimos pensando, y llega un momento que agarra tanta temperatura que estalla. Y ahí cuando estalla es cuando empieza el cortocircuito a nivel mental y físico, con las tensiones, las contracturas, esos síntomas, la constipación o la gastritis que es frecuente. Entonces, la ansiedad es, analógicamente, ese estado donde el motor del auto está sobrecalentado y no puede agarrar ni un grado centígrado más de temperatura. ¿Y qué haces entonces? ¿Sacas el pie del acelerador? Sí, en esos casos, llevar al taller, ver qué pasa, irse junto al médico, el especialista especialmente, ver si necesitas medicamentos, o ver también si hay un trastorno orgánico de base, como los problemas de tiroides, que producen muchísimos cuadros de ansiedad, el hipertiroidismo, hipotiroidismo. Entonces, o puede haber algunos problemas endocrinológicos o anemias también que se pueden mascarar. O sea, para que sea ansiedad
parece ansiedad pura, sin una causa base, no tiene que haber ninguno de esos trastornos, pero si hay trastornos orgánicos o enfermedades de base, puede existir ansiedad, como por ejemplo tener un tumor, un cáncer y tener miedo que te vayas a morir, pero justamente la química de la sangre cambian esos trastornos de patologías, entonces no necesariamente un cuadro de ansiedad per se, sino que secundario a algo. Siempre hablando más a tu experiencia, ¿en qué rango etario están los casos que más atendés? Hoy día los que más vienen, al menos en Paraguay, porque somos predominantemente de gente joven, como entre comillas, ¿sí? Entre 20 y 50 años generalmente, y las mujeres. 7 de cada 10 son mujeres, 3 de cada 10 son hombres, 3 a 4 de cada 10, ese es el promedio aproximado. Y las mujeres, como nosotros sabemos, es muy frecuente que ellas padezcan de crisis de ansiedad porque, bueno, se sienten más vulnerables, tienden a ganar menos dinero que los hombres, muchas veces están expuestas a situación de abandono, entonces son más frecuentes ver en las mujeres por esos motivos psicosociales y también biológicos. Hablaste acerca de la vulnerabilidad y en ese caso sí podemos y tenemos que decir, ¿verdad?, que las mujeres tienen la condición de sentirse mucho más inseguras, por ejemplo, al salir a la calle, que no es un detalle menor, ¿verdad?, a la hora de hablar de estas cuestiones de ansiedad. Sí, porque siempre digo, la mujer, por más que haya esta nueva onda New Age, la mujer tiene tanta fuerza física, una mujer adulta, como un hombre de 14 años. O sea, hasta los 14 años, ahí la edad de 14 años, ahí se estanca la vitalidad, la fuerza física de la mujer. Y el hombre, a partir de entonces, le supera. Entonces, se siente muchas veces indefensa y ocupan situaciones, por ejemplo, como vemos en Europa, donde hay mujeres policías que se enfrentan a criminales peligrosos, donde muchas veces, por más de que, bueno, digan, se preparado, hizo el curso, biológicamente no tiene la fuerza para poder reaccionar y poder contener, porque a los 14 años, a partir de ahí, el hombre le supera en fuerza a la mujer. Y esto es biología, no podemos negarla, ¿verdad? Sí, es algo imposible de negar biológicamente. Es importante hablar también acerca, en estos términos, ¿verdad?, acerca de esa situación. Más mujeres son siempre las que consultan por estos temas, dijiste. Sí, las mujeres, ¿por qué? Porque se sienten más vulnerables, se sienten débiles y la mujer está acostumbrada a contar, quiere hablar, es más expresiva. El hombre se guarda, el paraguayo y también afuera, como siempre le digo a la gente, como es acá en Europa, Estados Unidos, el hombre es un poquito más orgulloso, tiene un poquito el sentido de machismo, entonces tiene menos tendencia, solamente cuando está muy desesperado pide ayuda, pero la mujer pide con más facilidad y asiste más. Usaste un término que es fundamental en esto, desesperado. ¿Cómo es un hombre desesperado con un hombre desesperado? Sí. Generalmente el hombre desesperado puede llegar ya a la psicosis, puede llegar ya tiene problemas de concentración porque el miedo le bloquea, la anula y pueden tener episodios donde entra en peligro su trabajo, su actividad social. Entonces es ahí el hombre espera hasta el último momento usualmente para poder afrontar o buscar ayuda. La mujer puede ser inclusive desde cuadros leves, vienen moderados, pero los hombres lo que más se ve son cuadros ya severos, en su mayoría. ¿Los cuadros severos requieren ya medicación en todos los casos o no siempre? El cuadro severo, sí, la persona tiene mucho insomnio, puede llegar a tener tensiones musculares generalizadas, temblores que no puede controlar, entonces sudoración que le alteran su funcionalidad y ahí es donde usualmente necesitan medicamento. Entonces siempre diferenciar los cuadros leves a moderados generalmente no necesitan medicación, los cuadros moderados severos sí necesitan medicamento. ¿Por qué? Porque uno puede intentar hacer un tratamiento sin medicamento en cuadros severos, pero le puede tomar meses, semestres. Entonces, generalmente la paciencia de la gente no dura tanto. Entonces, lo más eficiente y lo más certero es ir directamente al medicamento cuando es severo. La gente siempre tiene la consulta también de ¿cuántas sesiones me tomará curarme de esto? ¿Cuántas sesiones me llevará a mí identificar qué es lo que tengo? ¿Se puede hablar de un estándar de tiempo o eso varía indefectiblemente de paciente a paciente, de persona a persona? Dependiendo del cuadro clínico de la persona, la situación psicosocial que está viviendo, porque es distinto un cuadro clínico donde una persona está metida en ludopatía, donde tiene muchas deudas, tiene amenazas, y en otro cuadro donde uno tiene ansiedad por un examen final que está 1 o 2 meses. Entonces, dependiendo del tipo de cuadro clínico, uno le dice al paciente va a tomarte tanto tiempo y sería bueno que en el futuro ocasionalmente
cuando estés expuesto a este mismo tipo de situaciones, de eventos, probablemente tengas un refilón o una advertencia de que puedes volver a caer en un cuadro de ansiedad y volver en caso de que sea necesario. Entonces, cada caso clínico depende de la situación psicosocial de la persona. Dito un gran ejemplo, la ludopatía, por ejemplo, a día de hoy. Es un mal, ¿verdad?, que está creciendo no solamente en el país, sino en el mundo. Hemos escuchado casos de jugadores profesionales metidos en esto, que atentan contra su carrera profesional, que tienen eso que también mencionabas, amenazas, ¿verdad?, contra su vida, porque estamos hablando de algo que es muy, muy grande. Sí, la ludopatía, especialmente, vemos desde las 7 de la mañana, yo que me voy en el auto al trabajo, 6:30, 7 de la mañana, te empiezan a bombardear con publicidad. Y en otros lugares y anteriormente en otros países estaba regulado a partir de cierta edad, cierto tipo de programas, y nosotros vemos hoy día partidos de fútbol, un clásico de fútbol, y ya están pasando las publicidades de las 7 de la mañana. Entonces el marketing que tienen, el poder de publicidad, de masividad al cual están llegando, y más todavía que ahora existe en el teléfono celular, y ahí nomás puedes hacer tus apuestas. La Copa Nacional se llama con el nombre de una casa de apuestas. Sí. Para que tengan en cuenta uno hasta dónde ha llegado esto. Y esto puede generar perfectamente ansiedad en las personas que padecen la ludopatía. Porque en la ludopatía la persona tiene un pálpito, tiene una emoción y siente que le va a acertar, que hoy es su día de suerte, y como una premonición lujuriosa con placer. Entonces tiene tendencia a caer en ese tipo de situaciones, y después con las deudas. Bueno, no salió bien lo que pensó que iba a salir, tiene deudas, le amenaza, muchas veces prestan de usureros, gente jodida y no sabe cómo saldar, y ahí es donde empieza a tener crisis de pánico, crisis de ansiedad. Entonces, justamente por las malas decisiones que uno hace. Y la ludopatía es algo que puede llegar a destruye familias, por eso que estuvo prohibido mucho tiempo en publicidad y también en todos los países. Y estuvo muy regular. Hoy día, a veces, desde las 6:30 de la mañana empiezan a publicitar los temas de ludopatía. Sí, son impresionantes la cantidad de casas de apuestas que hay a día de hoy. Sabes que hay mucho también hablando de esta clase de cuestiones, los tragamonedas, ¿verdad?, que uno lo encuentra en cada esquina prácticamente, y eso genera también adicción de las personas. Sí, por el azar. Justamente uno sale de su trabajo y piensa, bueno, me voy a relajar mientras que espero el colectivo, y empieza a jugar y termina malgastando el dinero que ganó en el día o en el mes. Pues se puede ir en 5 minutos, puede gastar tu dinero al mes en eso. Uno piensa que puede ganar, justamente la parte de la codicia y la avaricia, uno piensa que puede triplicar o cuadruplicar su dinero porque justo su día de suerte o el pálpito le está avisando, y eso es algo malo, ¿verdad? No siempre sale, y la mayoría de las veces sale mal. No, puede ser totalmente contraproducente tener ese pálpito, ¿verdad? Bueno, algunas veces te podrá salir bien, pero no siempre va a ser así. Bueno, volviendo a nuestro tema, ves cómo vamos hilando diferentes cosas, ¿verdad? Porque se relaciona finalmente con todo esto que es la ansiedad, y que, reiteramos una vez más, le puede dar a cualquier persona, joven, mayor, adulto mayor. No sé si en algún momento trataste de alguna persona ya entrada en años con trastornos de ansiedad. Sí, y esta es la época donde más, ahora que estamos fin de año, el último trimestre, donde más la gente empieza a sobrepensar todo, que bueno, no llegué a la meta laboral, sigo ganando lo mismo, me divorcié, o pasó cosas que salieran fuera del esquema. Entonces es la época donde más crisis, justamente se llama la ansiedad de fin de año, la crisis de fin de año. La gente sobrevalora demasiado las cosas que le ocurrieron y tienden a tener estos episodios, y muchas veces no todo te puede salir como uno quiere, pero en las redes sociales está tan banalizado, absolutamente tan banalizado, todo el mundo es millonario, es feliz, le va bien en su matrimonio, y entonces la gente empieza a comparar demasiado, y lastimosamente eso genera quebranto y intranquilidad. Absolutamente, la comparación es una gran fuente de desdichas, ¿verdad?, para las personas, porque es tal cual como vos estás relatando. Vos entras al Instagram y todo el mundo está de vacaciones en Tailandia, todo el mundo se pasea en su Bugatti, todo el mundo está cenando en el penthouse de un hotel. Es impresionante. Uno dice, pucha, ¿cómo yo no puedo conseguir esto? ¿Cómo es que hizo esta gente? Cada 6 meses tiene 0 kilómetros nuevos. Impresionante. El teléfono iPhone nuevo también, ahora su celular nuevo, cada 6 meses. Y eso genera reacciones en la persona, ¿verdad? Sí. Y eso genera que la gente se sienta infeliz, insatisfecha consigo misma, ¿verdad? Y eso termina transmitiéndole a todo su entorno también, ¿verdad? Sí, exacto. Y
justamente lo que le digo a la gente, no compararse. Siempre va a haber alguien que va a estar mejor que uno, pero uno tiende a comparar. No, pero en el 2000 tanto yo estuve mejor, o en tal diciembre estuve mejor que en lo que voy a pasar. Y eso es malo, porque nunca va a ser igual. La experiencia es distinta cada vez. Absolutamente. Y al ver estos casos, por ejemplo, gente más joven que ya consiguió más cosas de las que vos tenés a tu edad, lo frustra porque hay que saber manejar esas emociones, sí. ¿verdad, doctor? Y pensar que uno está estancado, porque la vida cambia, no es que necesariamente puede ser que estés estancado en algo económico, laboral, pero en otras partes de tu vida, que son múltiples facetas, uno puede estar evolucionando, pero justo en la parte laboral no progresé, justo en lo económico no tengo lo que dije que iba a tener, y ya le genera mucha crisis de ansiedad, quebranto, ¿cómo va a poder? Y ahí va cayendo, justamente quiere intentar, voy a probar a apostar, voy a intentar voy a hacer este tal negocio, y son situaciones o acciones muy riesgosas que al final puede salirte mal y empeorar las cosas. Decíamos, laboralmente tal vez no te está yendo bien, pero en paralelo vos estás teniendo tu familia, la estás construyendo, estás levantando tu casa, estás haciendo otras cosas que tal vez eso sea lo que otra persona con mucho más poder adquisitivo, mucho más dinero esté enviando de vos, sí. ¿verdad? Hay que concentrarse en lo que uno está haciendo y en lo que puede hacer con las herramientas actuales que tenga. Sí, porque nadie las gana todas, eso yo me digo a la gente, nadie las gana todas, y hay que saber perder también. Es parte importante también eso. La vida no siempre va a ser como nosotros queremos y hay que entender eso perfectamente. Una charla interesantísima la que estamos teniendo con el doctor Edgar. Vos me avisás cuando vamos llegando a nuestro tiempo, porque si no, nos quedamos acá durante todo el día, sí. Diego, porque tenemos un montón de temas para hablar en este espacio en el que tocamos diversos temas de salud mental. Ya hemos hablado acerca de, por ejemplo, psicología perinatal, te decía el otro día, que es algo que yo no conocía y tal vez mucha gente desconocía también de la forma en la que yo y otras tal vez tenían algo de sapiencia acerca de eso. Por eso consideramos muy importante este espacio en el que tenemos la oportunidad de hablar con profesionales como vos de tu trayectoria y temas tan específicos como lo son la ansiedad, que es un mal creciente también en la época en la que vivimos, doctor. Siempre es importante tener también el valor de reconocer que uno tiene que acudir a un profesional, porque estamos en una sociedad que todavía sigue estigmatizando, ¿verdad?, el consultar con un psicólogo o con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque le llaman persona débil, porque le dicen que está loco, porque se burlan de él, y seguramente vos que tratás con estas personas manejás perfectamente lo que es eso. Sí, la estigmatización siempre existe, y lo ideal es no contar. La gente tiene la tendencia de contarle a cualquier persona o cualquier amigo las cosas que le están pasando. Entonces, no contarle a cualquiera, saber a quién filtrar, ser selectivo en la información que damos sobre nosotros, y así poder llevar nuestra vida más armoniosamente, porque hay gente maliciosa, es cierto, hay gente que es maliciosa, que te va a criticar por esto, por lo otro, que no tiene buenas intenciones, y lo único que te tiene que importar es hacer bien las cosas, no joderle a nadie, pedir ayuda cuando necesitas, y nadie te puede reprochar por nada de eso. Absolutamente, absolutamente. Y en este caso más específico, digo bien como lo es la ansiedad, hay que tener el valor de consultar, porque ya nos decía el doctor que esto termina afectando directamente lo que es la salud corporal, o sea, está directamente relacionado el cuerpo con lo que es la mente. Sí, y se ve, es frecuente, como suelo decir en la gente, que gente con problemas, personas, pacientes con problemas de hipertensión, diabetes, en momentos de quebranto por ansiedad, intranquilidad, unas crisis de ansiedad, suelen tener crisis hipertensivas, crisis diabéticas, con una hiperglicemia altísima. ¿Por qué? Porque la adrenalina y el cortisol que tenemos en el cuerpo en esos momentos estimulan todo para arriba, la presión, el azúcar, y 80%, no estoy lejos y es la realidad, de los pacientes, al menos que vemos acá en el área, en la capital, adultos, 80% con crisis hipertensiva o crisis de diabetes están con un cuadro de ansiedad de fondo, por algún quebranto, alguna intranquilidad A, B, C, pero existe algo de fondo, y si uno se indaga, se obtiene esa información. Dijiste acá en la capital, porque eso varía cuando nos vamos al campo, al interior del país. Puede, especialmente en las áreas citadinas, las áreas de la ciudad se ven eso, y muchas veces en el interior no viene la gente porque no tiene acceso fácilmente y se puede escapar de los registros, pero en la capital es eso, al menos acá en la área de Asunción se ve muchísimo. Tienen un trastorno un problema grande que les genera miedo, angustia, y la altera a nivel de presión y glicemia. Por eso se llama hipertensión emocional o la diabetes emocional o hiperglicemia emocional,
se usa entre comillas estas palabras porque son formas descriptivas para que la gente pueda entender mejor. Relacionar con lo que es el... Sí, con un malestar emocional, psicológico que está sintiendo en ese momento. Tristeza, un cuadro de tristeza puede producir también estas crisis, miedo, felicidad, euforia extrema también. Entonces, todas las emociones que estén desreguladas tienden a producir algún tipo de manifestación a nivel físico. De este tema y mucho más hablamos a la vuelta de la pausa. Hacemos el primer corte, no se vayan, ya venimos.